Pues ahora sí, vamos a iniciar con este tema, que es el número 31, y es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. El tema que empezamos la semana pasada se llama propósitos de vida, no de año nuevo, ¿verdad? Y veíamos que son los propósitos que Dios tiene para nosotros como hijos suyos desde la eternidad, y los propósitos de Dios para los seres humanos, ¿verdad? Qué bueno que ponemos metas y mejor que las cumplamos. Qué bueno que establecemos ciertos propósitos, ciertos objetivos en nuestras vidas, ¿verdad? Qué bueno que podamos cumplirlos. Pero más importantes siempre serán los planes y los propósitos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos, porque los caminos de Dios son más altos. Amén. Así que hoy vamos a ver la segunda parte. Y antes de que me los coma, porque ya hay algunas semanas que me los he comido, el pastor Chuy Olivares les manda saludos a cada uno, ¿verdad? En particular, pues no los conoce, a la mayoría no los conoce, a un par sí, pero pues ahí les mandan saludos. Y lo mismo otros pastores, amigos de distintas casas de oración. No los voy a mencionar porque hay varios que nos han dicho a lo largo de varios días en un chat que tenemos de los pastores de las distintas casas de oración, y luego intercambiamos saludos. Y a varios de ellos también les mandan saludos. ¿Está bien? Entonces que sepan que también hay gente en otras partes del mundo, hay hermanos, hay congregaciones en otros lugares del mundo en que están orando pues a favor de nosotros. Amén. Entonces vamos a iniciar. Antes de continuar, yo quiero propiamente con el tema, yo quiero leer nuevamente el pasaje que empezamos a ver la semana pasada, y que recordemos algunos de los puntos esenciales que vimos, a los que les vamos a dar continuidad, a los que les vamos a estar dando continuidad. Entonces, en 2 Corintios, en el capítulo 5, que es en donde empezamos, y vimos desde el versículo 14 hasta el versículo 2 del capítulo 6. Entonces déjenme leerlo todo para que recordemos algo, y quienes no estuvieron pues sepan por dónde va a ir el asunto, ¿ok? Quienes no han escuchado la enseñanza. Dice versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, es decir, nos impulsa y nos sostiene en la tarea que Dios nos encomendó. En este caso el apóstol Pablo pues está, y el contexto, ¿verdad?, lo aclara, se está refiriendo al ministerio, se está refiriendo a la predicación del evangelio y a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hay versiones que traducen el amor de Cristo, Reina Valera lo traduce como nos constriñe, ¿verdad? Pero pues ahorita nosotros oímos me constriñe, ¿qué es eso, verdad? Hasta se puede escuchar algo así como que hasta de acá, ¿verdad? Pero hay otras traducciones que son, y está muy bien escrito, es decir, es una muy buena palabra, es constriñir, está bien, ¿verdad? Hay otras que lo dicen nos obliga, otras, como la Nueva Traducción Viviente, dice nos controla. Pero el sentido que tiene el texto es ese, el sentido que tiene la palabra propiamente es impulsar. Sí, me apremia, pero me impulsa, es decir, es lo que me da la fuerza para salir y lo que me mantiene ahí, ¿verdad? Es como un cohete de esos que mandan al espacio, ¿verdad? Que necesita muchísimo poder para poder salir de la atmósfera, ¿está bien? Entonces, lo que hace que el cohete despegue, pues es ese combustible que ya una vez cuando atraviesa a una cierta altura, pues ya todo eso, no sé si han visto los despegues, ¿no? Y como a ciertas alturas, pues se van desprendiendo cosas, ¿no? Bueno, eso es algo más o menos para tratar de ilustrar ¿qué es lo que nos sostiene haciendo lo que hacemos en el servicio para el Señor? Cuando predicamos, cuando venimos y estamos en el aseo y edificando y allá, ¿verdad? Pues en el café y en el té y compartiendo con los hermanos, y cuando vamos y visitamos, etcétera. Todo esto, ¿qué es lo que nos empuja a eso? ¿Y qué es lo que nos mantiene haciéndolo? Bueno, pues el texto nos dice que es el amor de Cristo.
que no es el amor a Cristo. Ahorita voy para allá. Y dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Es decir, que uno murió a favor de todos. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y por consiguiente, pues todos murieron. Es decir, si uno murió en lugar de todos, pues ya todos están muertos. Dice, todos murieron. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15. Y por todos murió. ¿Por cuántos murió? Por todos. Aquí todos es todos, ¿sí? Aquí todos es todos. No son unos cuantos, no son unos elegidos. No es que murió por unos sí y por otros no, como hay algunas posturas teológicas y filosóficas que así lo manejan, pero el texto es clarísimo. Es decir, intentar decir que murió por unos sí y por otros no es torcer la Biblia. Es decir lo que yo quiero que diga y no decir lo que la Biblia dice. Entonces, aquí es por todos. Más adelante incluso dice mundo. Y mundo no son unos cuantos, mundo son todos. Pero seguimos adelante, dice, y por todos murió. Esto no quiere, ahora dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces fíjense que dice que murió por todos, pero que hay unos que no todos viven. Es decir, esa muerte es potencialmente para todos, pero virtualmente para los que creen. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los que viven? Los que creen. Entonces, por eso lo que está diciendo, y por todos murió, déjenme utilizar una paráfrasis mía, y murió por todo el mundo para que los que han creído ya no vivan para ellos mismos. ¿Sí? Esa es una paráfrasis literal. ¿Estamos aquí? Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, para esos todos murió, pero para los que han creído, ya no solamente fue efectivo el pago por mis pecados en su muerte expiatoria, sino ya en su resurrección al haber creído, si Él murió por todos, y ha resucitado, pues yo ya estoy vivo con Él. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, si yo ya estoy vivo, yo ya vivo para Él. Para eso estamos aquí. Versículo 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, es decir, de acuerdo a criterios humanos, a lo que los seres humanos dicen por ahí, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una idea de alguien por lo que alguien me dice. Mucha gente tiene una idea de Dios por lo que la gente dice, en base a criterios humanos, que, ay, no, ¿cómo Dios va a hacer eso? Y hay muchos que tienen un criterio, ¿verdad? Que, entre comillas, conocen a Dios, pero lo ven como un viejito con, así como el señor que sale ahí en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Con las barbas arrastrándole y el pelo y todo blanco, y así, y sentado en un trono enorme, y que es así, hasta lo pintan así, enorme, 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 y al ser humano lo ponen acá chiquitito, y que está así como que con un bastón, esperando a ver quién se porta mal para propinarle un golpe en la cabeza, entre oreja y oreja, ¿verdad? ¡Poing! ¿Estamos aquí? Y esa es una idea que mucha gente tiene de Él. Pero eso es según los criterios humanos, no es según lo que Dios dice de sí mismo, no es lo que Dios revela de sí mismo. ¿Estamos aquí? Entonces dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, Pablo está reconociendo, o sea, yo tuve mi idea de Cristo de acuerdo a los criterios humanos y por eso les pegué una corretiza a todos los cristianos, ¿sí? Porque conocía a Cristo según los criterios humanos. Sin embargo, dice, ahora ya no lo conocemos así. Ya es por la revelación. Comentamos esto, ¿verdad? Es como esa pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, pero que Pedro contestó. Les hizo dos preguntas. ¿Quién dice la gente que yo soy? No, pues y que cada tenían su opinión. Y después, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Pues tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios. Dice, pues bienaventurado, ¿verdad? Eres
porque esto no te lo reveló, es decir, esto no te lo mostró ningún ser humano, es decir, esto no lo conociste por ningún criterio humano, sino esto lo conociste porque Dios te lo reveló. ¿Estamos aquí? Versículo 17. De modo que, miren, ese de modo que quiere decir como consecuentemente, de acuerdo a esto, por consiguiente, si alguno está en Cristo, no dice que todos, dice si alguno está en Cristo, si alguno, ¿quién es alguno? Alguno, el que cree, no cualquiera, es alguno de los que creen. Si alguno está, o si ha creído es que está en Cristo, si no ha creído pues no está en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ahora dices, bueno, pero entonces yo por qué todavía, sí, yo amo al Señor, pero tengo un impulso luego por pecar y luego, pues a veces sí me dan ganas de pecar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen a mí también? Pecadores, a ver. Entonces, pero si amo al Señor, ¿por qué luego tengo y se quiere salir el Hulk, ¿verdad? Ahí, o la Hulka, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues que no soy una nueva criatura. Sí, has sido redimido, pero tu carne todavía no. Tu carne no es una nueva creación. Y ese dolor en la rodilla y acá cuando te quieres levantar o cuando estás subiendo las escaleras y te detienes y se te olvida si vas para arriba o vas para abajo. Todo eso, ¿no les han pasado? Así que vas subiendo y algo, ¿iba para arriba o para abajo? A ver, ¿para dónde van mis pies? Para allá, entonces voy para ese lado. ¿Sí? Sí, porque de repente algunos ya tenemos, nos pasa algún blackout por ahí, ¿verdad? ¿Y eso dónde? Pues fuiste tú. ¿Yo cuándo? ¿Verdad? Pues sí. Y sale la cámara y pues fuiste tú. Yo no soy ese, dices, ¿verdad? Entonces, pues esas cosas todavía no han sido hechas nuevas y esas cosas nos recuerdan que serán glorificadas. Todavía no, pero ya hemos sido redimidos. Ya somos uno con el Señor. ¿No le dan gracias a Dios? Ok, y después dice, porque llegamos hasta ese versículo, dice, y todo esto, ahorita lo vamos a tratar de explicar, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta los pecados de sus transgresiones. Esto no quiere decir que no consideró el pecado del hombre. Sí, porque a veces se dice, bueno, es que pues o sea, no tomó en cuenta los pecados, es como que, bueno, pues no pensó en los pecados. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, ¿verdad? Porque anteriormente habló del precio que se pagó por ellos, sino que lo que está diciendo es que Él mostró su amor, que Él manifestó su amor, ¿sí? A pesar de los pecados de los hombres. Es decir, que no tomó en cuenta los pecados o las transgresiones del hombre para amar al hombre y para hacer lo que Él quería hacer, porque no tenía que hacerlo, pero Él nos quiso amar y Él quiso reconciliar al hombre. ¿Estamos aquí? Él quiso, simplemente, a pesar de. ¿Quedó claro esa parte? Ok. Dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a ir para allá. Por tanto, somos embajadores o consecuentemente o de manera que, como quiera usted decirlo, por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo? Aquí no está diciendo que Dios ruega, aquí está diciendo es un símil. ¿Cómo? Si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ojo aquí también, porque no está diciendo que Cristo pecó o que se convirtió en pecado. Porque hay quienes enseñan esa doctrina, esa enseñanza, ¿sí? Que Él se convirtió en pecado, que Él se hizo pecador. Nunca se hizo pecador, y dicen, es que por eso, hay unas líneas, por eso existe el que Dios, Él dejó de ser Dios, que Cristo dejó de ser Dios
y en la cruz, pues ahí lo abandonó Dios y dejó de ser Dios. Eso es una herejía. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca pecó, y escuchen bien, tampoco fue considerado o tampoco fue hecho pecador. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que él, siendo aún inocente, Dios lo trató como si fuera pecador, porque está en sustitución nuestra. Él fue a la cruz en sustitución. Esa es la doctrina de la sustitución. Uno por otro. Él nunca dejó de ser santo, nunca dejó de ser absolutamente inmaculado, nunca dejó de ser Dios, aún siendo así. ¿Sí? Dios lo trató como si hubiera sido usted y yo, o usted o yo, el que sea. Dio la justa retribución al pecador, pero Él tomó el lugar del pecador. ¿Estamos aquí? Para que el pecador ya no tuviera que morir, para poder reconciliar. Ahorita voy para allá. Y dice, y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Es decir, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Por eso es el tiempo propicio. Es cuando dice Dios, este es el momento de hacerlo, en ese momento lo hace. Pues ahorita no es, todavía no lo tengo. Es decir, siempre Dios suple la necesidad en el momento en que se tiene. A veces hay momentos que para enseñarnos administración en lo material, hay veces nos suple desde antes, para que podamos ahorrar, podamos tener ahí para cuando vengan las vacas flacas, tengamos de ahí. Sí, a veces Dios ya nos suplió, nos pudo haber suplido para pagar la descompostura de algo ahorita, que algo que se va a descomponer dentro de 6 meses y si soy un buen administrador lo voy a entender, y si Dios me dirige en el manejo de mis finanzas, pues Dios me va a bendecir y todo va a estar bien, ¿verdad? Y si no le hago caso, pues me voy a meter en muchos problemas. ¿Cuántos dicen ya sé? A ver, levanten su mano los que dicen ya sé. Pues yo ya sé, y es un problema. Es un problema, es un pobemón, dijera aquel, ¿verdad? Entonces dice, pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Entonces, la semana pasada llegamos hasta el versículo 17 y vimos que siempre Dios quiere mostrarnos continuamente, pero que también nosotros mostremos de maneras prácticas el manifestar su amor a los que nos rodean, a quienes están en derredor nuestro, con cosas muy concretas, con cosas, escúchenme bien, muy dirigidas por Él. Digan conmigo, dirigidos por Él. Nunca fundamentados en nuestras buenas intenciones o independientes de Dios. Y yo quiero insistir una vez más en eso. Yo puedo tener muy buenas intenciones. ¿Están aquí? Una muy buena intención, pero en independencia a Cristo. Hay gente que hace muy buenas cosas, con buenas intenciones y hace buenas cosas, pero en independencia de Dios. Esas cosas que hace, Dios pues dice, pues qué bueno, pero no se consideran como obras de justicia. ¿Estamos aquí? Es carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, lo que es carne se pudre, se corrompe. ¿Estamos aquí? Eso es. Entonces, siempre que actuamos en independencia de Dios, es decir, yo separado de Dios, mis intenciones, mis motivaciones, dirigido por Dios, es mi carne, aunque puede sonar muy bien, aunque se puede ver muy bien, es carne. Vimos entonces que es el amor de Cristo y no el amor a Cristo lo que nos impulsa y lo que nos sostiene en nuestro caminar, en las encomiendas que Él nos da, ¿verdad? Que es precisamente el verdadero amor, eso. Y que no son nuestras iniciativas de mostrar el amor, sino es Dios. Dice la Escritura que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que yo quiero hacer, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios?
Bueno, lo que la Biblia nos dice es que ese es el deseo de Dios. ¿Estamos aquí? Y ahí está. Yo camino en Él o no, pero ahí está. Él es el que lo pone. ¿Estamos aquí? Entonces, pues siempre será eso lo que manifestar el verdadero amor, lo que va a mostrar o lo que va a manifestar con nuestras vidas cómo es Dios. Fíjense. Miren, ahorita voy a entrar ahí porque eso es glorificar a Dios, ¿sí? No pierda esto de vista, por favor, porque lo voy a estar repitiendo, voy a estar tocando esto a lo largo de la enseñanza, aunque suene repetitivo, aunque suene como disco rayado, pero eso es glorificar a Dios, ¿sí? Porque muchas veces leemos, pues, vivo para la gloria de Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios. ¿Cuántos saben eso? De hecho, es la primer declaración de la Confesión de Westminster. El propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Eso es el propósito de nuestras vidas. Ahora, escuchen bien, no es algo nuevo. Para eso Dios puso al hombre cuando creó todo. Lo hizo como su imagen, para reflejarlo a Él, no como un soberanito, sino como un regente que pudiera manifestar al Dios creador. Definitivamente manifestar al Dios creador, pues no estamos hablando de manifestar los atributos de Dios. Hay que entender esto. Un atributo de Dios es todopoderoso. ¿Dios es todopoderoso? Pues por eso es Dios. Dios es omnipresente, es decir, Él está en todas partes. ¿Sí? ¿Usted y yo podemos hacerlo? ¿Somos omnipresentes? No. Aunque de repente las mamás pareciera como que sí, ¿verdad? A veces sí. A veces está haciendo algo, ¿verdad? Está viendo por acá y el chamaco o el chamo o el muchacho, como quiera decirle, está a la vuelta por allá y está haciendo, y dice, ¿qué estás haciendo, fulanito? Deja de hacer eso. Y el otro, ¿cómo? Si estaba callado, ¿cómo sabía que lo estaba haciendo? Tienen ese sentido, el sexto, séptimo, octavo, no sé, tienen varios. ¿Sí? Entonces, bueno, ninguno de nosotros podemos manifestar eso porque no lo somos, porque no somos Dios, pero hemos sido hechos a su imagen para manifestar el carácter de Dios, no los atributos, el carácter. ¿Cómo es el carácter? Él es bueno, misericordioso, amoroso, paciente. ¿Le sigo? Ahí está el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu, en otras palabras, más el carácter de Cristo es este. Y ahí está. ¿Vamos bien? Entonces se trata de manifestar con nuestras vidas cómo es Dios. Manifestar el carácter de Dios. Eso es glorificar a Dios, no cantar un montón. Porque yo puedo estar cantando un montón y de glorificar a Dios no tengo nada. Porque mi mente está en otro lado y mi corazón está al lado opuesto. ¿Estamos aquí? Entonces quisiera poner algunos ejemplos muy sencillos de esto. ¿Están listos? Para poder ubicar todo esto que viene acá y poder ubicar ese antes y después y poder ubicar ese que somos una nueva criatura y poder ubicar cosas que necesitamos. Y quisiera dar ejemplos muy sencillos de esto. ¿Cuántos ubican esas fotos de antes y después? Antes de entrar a algún programa de dietas. Antes y después, ¿sí? O de algún tratamiento, alguna operación, alguna cirugía o algo. Hay un antes y un después y se notan los cambios. En algunos casos dices, pero ¿qué le pasó? ¿Sí? En alguna ocasión, voy a contar intimidades, pero estaba en casa de una conocida, no era una amiga, era una conocida. Ya era una señora, pues ya mayor. Y vi una foto ahí en su casa
De hecho, íbamos dos, una compañera de trabajo, mía y yo. Estábamos ahí en el apartamento de ella y vimos una foto de esta señora cuando estaba muy joven, ¿verdad? Que estaba en sus 20s y muy hermosa. Y esta compañera le dijo, oye fulanita, y iba a decir el nombre, oye fulanita, ¿quién es esa persona? Y dice, ¿yo? Y la volteó, ¿qué te pasó? Le dijo, pero le salió. Y yo por acá, sí, ahí fue a la inversa. Ahí fue al revés, ¿verdad? Ya les dije mucho. Pero, entonces, bueno, pues si lo aplicamos a nuestra manera de vivir antes y después de Cristo, mi pregunta es, ¿se nota algún cambio que muestre, que manifieste nuestra vida y nuestro estilo de vida? ¿Cómo es Dios? ¿El carácter de Dios? Miren, voy a tocar cosas muy prácticas, como la limpieza y el arreglo personal, el ser ordenados, el orden personal. ¿Hay un antes y un después? Pues es que antes era medio cochino o bastante cochino. Y dices, pues, aleluya, hermano, pues sigues todavía. ¿Sí? No lo sé, o sea, ¿hay un antes o un después en cosas de esos? ¿Sí me explico? Porque sí, la verdad es que sí se nota. Sí se debe de notar. Ese es un rasgo de carácter. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la limpieza y el orden? Miren, nada más así dices, ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Escuchen bien, eso tiene que ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que es muy importante y después lo vamos a estudiar, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el carácter santo de Dios. Limpieza tiene que ver con santidad. Y todos los soldados no solamente tenían dentro de su equipamiento o una espada o una lanza, arco o un garrote o lo que fuera. Tenían aparte una estaca. Y no era para clavársela en el corazón a Drácula. ¿Okay? Esa estaca era para cuando ellos tenían que ir a hacer del cuerpo, hacer un hoyito como los gatos. ¿Sí? Hacer un hoyito, hacían ahí y lo cubrían. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hubiera limpieza. Porque imagínense un campamento en donde hay 20,000 personas, en donde hay 20,000 soldados, y a todos les dan por ir a hacer del cuerpo, a unos más y otros menos, pero todos comen y todos descomen. ¿Estamos aquí? Entonces, imagínese usted un campamento en donde hay al menos 20,000 droppings al día. ¿Estamos aquí? Tienes que andar de puntitas como si fueran sobre un cartón de huevos que estás caminando, ¿no? Estamos aquí, o sea, y dice, hazlo de esta manera. Dices, pero escuchen bien, las demás naciones no lo hacían así. Y dice, hazlo para que no venga Jehová te visite y se encuentre inmundicia. Es decir, a Dios le gusta la limpieza. Hola. ¿Le gusta la limpieza? Bueno, ya lo dije. Lo que se tenía que decir se dijo. El ser prudentes, ¿sí? Es decir, somos prudentes o abrimos la boca y metemos la pata y ni cuenta me di, ¿verdad? Aunque me lo refieran. Es que metí la pata y casi el otro te está diciendo, acabas de decir una burrada y sigue diciéndolo y la sigue afirmando todavía. ¿Se es prudente o no? ¿Estamos aquí? Sí se entiende tener mecha corta y mecha larga, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la mecha ya más larga? Dices, no, yo la sigo teniendo muy cortita. Pues jálele. Es decir, podemos nosotros decir que somos lentos para la ira y grandes en misericordia.
Eso es carácter de Cristo. Ese es el carácter de Dios. Cosas como esas Dios quiere que manifestemos en nuestras vidas. Hay un antes y un después. Qué serio se quedaron. Voy a voltear la cámara para que se vean ustedes. ¿Sí? O voy a poner otra acá, de aquí para allá para... ¿Sí? Entonces estos son aspectos muy sencillos y muy prácticos donde glorificamos a Dios. Escuchen bien, siempre y cuando esos cambios sean generados como consecuencia de esa nueva naturaleza, ¿sí? Que nos conduce a hacer todas las cosas con la motivación correcta, ¿sí? Y no como un esfuerzo personal, simplemente por dar una apariencia. ¿Estamos aquí? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer y dar una apariencia personal y podemos ser muy buenos para eso, ¿sí? Pero no es lo que Dios quiere. ¿Por qué sirvo? ¿Por qué vengo? ¿Por qué vengo más temprano? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué vengo y ayudo en el aseo? ¿Por qué ayudo en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro ejemplo, cosas prácticas. Estoy tomando cosas prácticas porque estamos hablando de glorificar a Dios, de que somos nuevas criaturas y de que somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Y estamos hablando no de propósitos de año nuevo, sino de los propósitos eternos de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿por qué le mando un mensajito al hermano, o le hago una llamada al hermano, a la hermana, o le doy un obsequio en su cumpleaños, o aunque no sea, simplemente digo, pues le voy a regalar esto, porque quiero, o invitarlo a comer, o invitarlos a la familia? ¿Es porque pienso recibir algo a cambio? Material o afectivo incluso, ¿no? Porque hay quienes no es que no, lo quiero dar, no porque quiero que me regales algo material, sino es porque quiero ganarme tu afecto, porque necesito afecto. ¿Estamos aquí? O quiero tu reconocimiento, o quiero estar más cerca de ti, o quiero obtener algo. ¿Lo estamos viendo o no? ¿Es realmente el verdadero amor lo que impulsa y me sostiene en esa acción? Es decir, voy a dar por dar, porque ese es el carácter de Cristo y simplemente lo voy a hacer porque es para Él y Él es el que me impulsa y Él es el que me sostiene. ¿Seguimos con los ejemplos? En la educación de nuestros hijos, por ejemplo. De esto vamos a dar una serie próximamente, si Dios nos permite. Vamos a hablar con respecto, Dios está poniendo ese sentido de hablar con respecto a los hijos, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, la familia. ¿Está bien? Pero eso estamos poniendo bases para llegar ahí. En cuanto a la educación de nuestros hijos, los instruimos, si es que los instruimos, porque a veces los tenemos todos silvestres. O sea, que crezcan ahí, ¿verdad? Como decimos en México, como enredaderas. ¿Sí ubican las que son las enredaderas? Pues ahí que crece y ahí por donde va. Y bueno, pues una enredadera se puede ver muy bien si está bien cortadita. Si la dejas que se vaya por donde se vaya, es una calamidad. Se convierte en una plaga, de hecho. ¿Estamos aquí? Entonces, les instruimos en que, por ejemplo, saluden cuando lleguen. Estás acá y miren, aquí, debo decirlo, hay quienes han hecho muy buen trabajo y están haciendo muy buen trabajo, pero hay quienes no. Y los hijos llegan, ¿verdad? Y se les educa para que saluden cuando lleguen y cuando se van y que muestren respeto a los mayores o que entren como burros sin mecate. ¿Sí? Entra y... Hola, hola. Les das algo y ni las gracias dan. Ni te voltean a ver. Y no estoy diciendo para que te reconozcan. No, escuchen bien, es educación. Es educación. ¿Cuántos saben que Dios es educado? Es parte de su carácter. ¿Estamos aquí? Ahora, lo hacemos por el bien de ellos y con la motivación correcta, o para que hablen bien de nosotros, o para que, bueno, pues está bien, pues para que no digan, ándele, te lo voy a enseñar. Lo hacemos con la motivación correcta, porque escuchen bien, si no cuidamos nuestras motivaciones y si no cuidamos el corazón y las motivaciones de nuestros hijos, bien podríamos estar formando un montón de fariseitos
que solamente se ocupan de fuera de lo del plato, que solamente se ocupen de la apariencia. Imagínense, escuela de fariseos en casa, curso intensivo. Entonces, recordemos que vivir para agradar a los demás es muy cansado y al final es muy frustrante y nunca se queda bien. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo del gorrón que llegó a la boda? Es que sirvieron mucho, es que sirvieron poco. Si se sirvió mucho, pues fue mucho. Pero generalmente los que terminan hablando no tenían que ver ahí ni amigos ni conocidos. A veces. Paracaidistas. ¿Sí? Paracaidistas, del griego gorrón. ¿Ah? Entonces, vivir para uno mismo, pues uno no consigue sino frustración, dolores de cabeza, una que otra calamidad por ahí, ¿verdad? Entonces, pues el apóstol Pablo nos explica por el Espíritu Santo que es Cristo lo que lo ha capturado, lo que lo sostiene, lo que lo impulsa. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué es lo que nos ha capturado? ¿Qué es lo que nos tiene cautivado, que nos sostiene, que nos impulsa? Es decir, vivo para glorificar a Cristo y repito, para mostrar, para manifestar el carácter de Cristo, para mostrar con mi vida cómo es Dios. ¿Sí? Pues ahora sí vamos a entrar al mensaje. Porque esto nada más era un recordatorio y la introducción. El mensaje no es corto, debo decir, así que yo espero que hayan desayunado. No, es cierto. Bueno, no, sí es cierto. Miren, vamos al versículo 18. Aquí ya pasa, en esta sección que vamos a ver nosotros, aquí ya pasa de la condición de cada una de las personas que debe de darle respuesta a la iniciativa que Dios tuvo de salvarlo. Es decir, ¿quién tuvo la iniciativa de salvar? Dios. ¿Quién hizo las cosas para salvar al hombre? Dios. ¿Cuál es el hombre tiene alguna responsabilidad? Absolutamente. Tiene que responder a eso, ¿verdad? Ahora, cuando uno da respuesta a eso, es decir, ok, ya fui salvo, le di respuesta a esa iniciativa de Dios, entonces ahora, ¿verdad? Pasa, esa persona que le entregó su vida a Cristo, entonces ahora tiene la encomienda de una vida personal al servicio de Cristo. Por eso decimos, Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Es decir, Él es mi Señor, Él es el que manda. Señor es el que manda. Estamos aquí. Salvador es el que salva. Pero son dos lados de la misma moneda. En uno está la de Salvador y en otra está la de Señor. Si yo volteo, si yo tengo la de Salvador y volteo a la que debe de estar la de Señor y no está Señor, esa moneda es falsa, no se acepta. ¿Han visto eso? ¿Cuántos les ha pasado eso que meten una moneda por ahí y cuando está pagando algo y mete la moneda y la máquina le hace... se la escupe de regreso y pones a ver, dices, bueno, esta moneda ya no está bien. Algo no tiene bien, algo tiene que se detecta que ya no está bien. La pones aparte. ¿Sí me explico? Entonces, tiene el lado de Salvador y tiene el lado de Señor. Ah, ok. Es decir, estás manifestando quién te gobierna. Y eso es el amor de Cristo, ¿verdad? Pues pasa ahora y por el amor de Cristo pasa uno pues a un servicio que Él encomienda a todo creyente y es el anunciar, es el proclamar, es el predicar la reconciliación. Vamos allá. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios. Pausa, primera pausa. ¿Qué es esto? De todo esto procede de Dios. Es decir, el autor, el dador, el ejecutor de la salvación en toda la extensión de la palabra, ¿quién es? Dios.
De eso está hablando. La Biblia es clarísima en afirmar repetidamente, voy a mencionar un par de citas, en el Salmo 3:8 o Jonás 2:9, pero hay muchas más, en Isaías hay muchas más, en Jeremías, a lo largo del Antiguo Testamento, que de Jehová es la salvación, o sea, que a Él le pertenece y que Él la da. ¿Estamos aquí? Entonces, nadie más planificó la salvación. La salvación no es el invento de un hombre, no es la creación del hombre, ¿sí? Nadie, repito, nadie más planificó la salvación desde antes de la fundación, de la creación del universo y por supuesto del ser humano. La salvación, el hecho, dices, ¿por qué la salvación es eterna? Porque Dios la formó y porque Dios la pensó, escuchen, de manera no práctica, pero de manera efectiva la llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo, para que a su debido tiempo se manifestara. Ahora, les leo rápido, nada más ustedes anoten por favor. Segunda a Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Literalmente quiere decir, sino según propio propósito, plan y voluntad. Eso es lo que literalmente dice, ¿sí? Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuántos de aquí son eternos? No somos eternos, ¿sí? Tenemos vida eterna, pero nosotros sí tuvimos un principio. Nuestra vida no tendrá un final, es decir, en nosotros tenemos vida eterna y somos infinitos. Tenemos la vida eterna. ¿Estamos aquí? Pero eso no quiere decir, pues yo entonces nunca fui creado. No, sí fuimos creados, tuvimos un principio, nuestra carne tendrá un final y tendrá un nuevo comienzo. ¿Estamos aquí? Entonces dice, en Cristo Jesús desde la eternidad, literalmente quiere decir antes de los tiempos eternos o antes del comienzo del tiempo. ¿Se acuerdan que así empieza la Biblia? En el principio. No dice que creó Dios los cielos, no. Principio es tiempo. Lo primero que Dios creó es el tiempo. En el principio. Antes no había principio y no había fin. En el principio. ¿Estamos aquí? Bueno, antes de eso, planificó nuestra salvación, mis amados. En 1 de Pedro 1, 19 y 20 nos dice claramente, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, mis amados, todo cuanto tiene que ver con la salvación es de Dios, aunque toda la responsabilidad en cuanto a su aceptación es del hombre. ¿Estamos aquí? Todo el ser humano es absolutamente responsable por darle respuesta a esa iniciativa de salvación de Dios. No es de que pues yo voy a ser salvo aunque yo lo rechace, porque yo ya fui elegido para eso. Entonces, aunque lo rechace, no es así. Y por unos sí y por otros no es así. Repito, esas son posturas teológicas y filosóficas. Pero no, eso es, déjeme lo voy a decir, eso está enlazado y eso tiene que ver con teología reformada, que tiene muchas cosas muy claras. Eso tiene que ver con teología reformada o teología de pacto, que se llama así, no con teología bíblica. Y a nosotros nos interesa teología bíblica. A mí me interesa lo que dice la Biblia, no lo que dicen los grandes pensadores acerca de la Biblia. No lo que dicen y los principios que desarrollaron gente muy brillante, sí, que amaba al Señor, sí, pero que a fin de cuentas son posturas de hombre. ¿Estamos aquí? Y dice,
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Digan conmigo, nos reconcilió. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es la reconciliación? Bueno, el vocablo reconciliar literalmente quiere decir cambiar, trocar, pero quiere decir cambiar completamente en esencia, ¿sí? Y se usa siempre para referirse a la restauración de la armonía que existía antes del principio y aún en el principio de la creación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y que eso se convirtió en enemistad. ¿Por qué se convirtió en enemistad? ¿A causa de qué? A causa del pecado, ¿sí? A causa de que el hombre rechazó lo que Dios dijo, no aceptó lo que Él dijo y decidió actuar en independencia de Dios. Él decidió ser autónomo, él decidió ser ley para sí mismo. El hombre decidió decidir lo que es bueno y lo que es malo, fuera de lo que Dios dice que es bueno y es malo. Eso trajo enemistad entre Dios y el hombre. ¿Estamos aquí? Entonces, el sentido que aquí tiene de que nos reconcilió, habla de un cambio, que es un cambio completamente que reemplaza el estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y de comunión. Dices, pero eso no fue con todos los hombres. Vamos para allá. Dios es el que salva, ¿está bien? Entonces también nos reconcilia con Él. Aquí esta declaración de que Él nos reconcilió con Él mismo es muy importante. Escúchenme muy bien porque pónganme atención en esto. Es que hay muchos detalles que están en la Biblia que por eso nos estamos deteniendo y tomando el tiempo que sea necesario. Porque esta expresión nos reconcilió con Él mismo, ¿por qué es tan importante? Porque en el paganismo, ¿ok? Dentro del paganismo, es decir, cuando se adora a otro Dios que no es el Dios verdadero, pero dentro del paganismo, la reconciliación era algo que el hombre llevaba a cabo con su Dios o con su deidad. De hecho, esa es la base del paganismo. La base del paganismo es que los hombres hicieran cosas para aplacar la ira de su deidad. Voy a echar un montón de sacos de semillas al río, ¿verdad? O a tal cosa, para que los dioses no se enojen y tengamos una buena cosecha. Un ejemplo, pero así muchas cosas, es decir, yo me quiero reconciliar con ese Dios. Por eso dice que Él nos reconcilió con Él mismo. Entonces deja de manifiesto que es el único Dios verdadero, el mismo, ¿sí?, quien llevó a cabo la reconciliación. Ese cambio por completo de esa posición del ser humano y que abrió, escúchenme muy bien, que abrió un nuevo camino para todos, potencialmente para todos los hombres. Por eso dice, y por todos murió. Y lo hace virtual, es decir, lo hace efectivo para todo aquel que cree. ¿Estamos aquí? Más adelante vamos a insistir en eso, pero yo quiero que esto les quede muy claro. ¿Estamos bien o no? Entonces la reconciliación va desde un cambio de relación, porque nuestros pecados ya no son tenidos en cuenta. Eso, fíjense bien, eso es lo que dice el versículo 19. Es decir, Dios nos reconcilió, Dios se acercó, no tomó en cuenta, ¿para qué? Para que yo al creer entonces pueda hacer ese cambio, o sea, yo entrar en ese cambio, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya tomó la iniciativa. ¿Me estoy explicando? Ahora, nosotros tenemos, ya como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? A ver, salúdenme, los que han creído, los que viven para Cristo, ¿sí? Pues ahora nosotros tenemos que anunciar a otros el mensaje de la gracia de Dios. Y esto no quiere decir que bueno, pues que podemos seguir pecando. Pues si ya nos reconcilió, pues si ya tenemos, pues podemos seguir viviendo como si nada, no pasa nada. No, sí pasa, porque esa es una completa incongruencia con el versículo 17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Estamos aquí? Entonces, como nota adicional para ustedes, fíjense bien, no sé cuánto les guste la historia, a mí me gusta mucho y es algo muy importante, creo yo. En su momento,
en alguna serie de los miércoles veremos historia de la iglesia, ¿sí? Y eso va a estar muy interesante. Pero como nota adicional, repito para ustedes, fue a partir del siglo IV que en la iglesia romana establecieron la penitencia como un sacramento de reconciliación. No es nuevo, ¿eh? Eso es desde el siglo IV. Y en un principio, bueno, es que la iglesia está en Roma, sí, pero en un principio se entendía la reconciliación que venía de Dios. Ahora vino ese cambio. ¿Por qué? Porque ya había un sincretismo, es decir, ya habían mezclas con el paganismo impresionante hasta la fecha. Entonces hubo ese cambio. El sacramento de reconciliación. ¿Qué cosa es la penitencia? Haz esto y haz esto y haz esto. ¿Para qué? Para tú reconciliarte con Dios. Yo no puedo reconciliarme con Dios, es Él que me reconcilió con Él mismo. Si Él no me reconcilia con Él, yo no me puedo reconciliar con Él, pero ni viviendo 50,000 vidas eternas y clonándome otras 50,000. Si no lo hace Él, no se puede. Miren, hay términos como rescate, redención, propiciación. ¿Cuántos los han leído ahí en su Biblia? Bueno, reconciliación. Cada uno de esos se refiere a la muerte de Cristo. En Romanos 5, capítulo 5, versículos del 10 a 11, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir en cualquier otra, no importa. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Qué es lo que nos reconcilió con Él? Dice, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Cuánto le dicen, ay Señor, gracias porque ya cambiaste toda mi posición? Gracias por todo lo que hiciste, porque ya cambiaste mi posición eterna al yo darte respuesta delante de ti. Y ahora puedo estar en paz y puedo estar en armonía y que venga lo que venga. ¿Sí? Estoy eternamente seguro en ti. ¿Okay? Entonces la enseñanza es muy clara. La culpa de nuestro pecado ha sido transferida a Él. ¿Sí? Él se hizo responsable de cargar y de pagar por tu culpa y por la mía. Es que, yo creo que estoy pagando los pecados de mi vida. No estás pagando pecados, estarás viviendo consecuencias de pecados. Pero pagar por los pecados es otro asunto, ¿eh? Nosotros podemos vivir la consecuencia de nuestros pecados, eso sí. ¿Estamos aquí? Sí. Y muchas de ellas son muy dolorosas, pero son consecuencias. Y muchas de ellas no se van a ir hasta que muramos o que el Señor nos glorifique y que haga todas las cosas nuevas. Algunas. O sea, algunas cosas me refiero, ¿no? Otras cosas, bueno, pues la consecuencia pues ahí se irá atenuando y desaparecerá. Dios sabe, y cada uno también. Pero debemos de tener esto presente. Podemos vivir las consecuencias de nuestro pecado, pero nunca pagar por nuestro pecado. ¿Estamos aquí? Eso es una herejía. El único que paga y pagó por nuestro pecado es Cristo Jesús. Nunca nuestro dolor, nunca nuestro sufrimiento. Ay, es que sufre tanto. Mira nomás el marido que tiene, es un cocodrilo, ha de ser una santa ella. Es igual de bruja que él. Si no tiene a Cristo. ¿Vamos aquí? Para que, luego sí, es que yo soy una santa. Ya se ganó. No, hombre, teniendo esa esposa, él ya se ganó el cielo de segurito. ¿Cómo no? ¿Cuántos han escuchado? Bueno, porque muchas veces esas hebritas se nos filtran, ¿eh? Y debemos de tener mucho cuidado para no pisar en un terreno de ofender a Dios. Entonces, mis amados, Él se hizo, repito, responsable de cargar y de pagar por nuestra culpa, de recibir el justo castigo por nuestro pecado. Por eso fue la cruz. Y escuchen bien, esto es esencial que todos lo tengan presente, que lo entiendan y que lo puedan explicar.
Porque si no lo entienden y no lo pueden explicar, sencillamente no van a poder predicar el evangelio y la gente va a creer quién sabe qué cosa. Eso, mis amados, esa es la doctrina de la sustitución. Es que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dices, ¿eso es buenas noticias? Pues sí, es una buena noticia, pero pues eso no cambia. Yo también me amo. Tiene grandes planes para ti. Yo también los tengo para mí. Y si pudiera usar a Dios, y si Dios me puede ayudar en mis planes, uy, sería genial. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es, aún siendo pecador, Cristo murió por ti y pagó por tu culpa para que tú puedas creer, para que tú al creer puedas tener vida eterna, estar con Él y que no tengas que sufrir la condenación eterna en la que ya estás. Es para sacarte de esa condenación que ya hubo el pago. Mis amados, si eso no se predica y si después no decimos, y a la hora de predicar, y Él murió, pero resucitó, nunca dejemos la resurrección fuera de nuestra predicación. Si no incluimos la resurrección en nuestra predicación, queda como una mesa de dos patas, muy inestable. Ahora, entonces, no es el hombre el que se reconcilia con Dios. Ya dijimos que eso es del paganismo. Si no es Dios, ¿verdad? Sino que Dios es el que reconcilia al hombre consigo mismo. Seguimos. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan todavía como hora y media. Versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Reconciliando a quién? Al mundo. O sea, la reconciliación, repito, es para todos. La palabra mundo lo demuestra. Repito una vez más, jamás puede interpretarse mundo como si fueran los elegidos o los predestinados. ¿Okay? Hacer eso es torcer las escrituras. Diga lo que quiera que yo, o sea, yo estoy diciendo lo que yo quiero decir con la escritura. Y eso no está bien. Eso es torcerla, ¿sí? Dice, ahora, escúchenme bien, hay quienes así lo creen, no lo entienden, aunque no, o sea, porque sí lo entienden, ¿eh? Ahora, mejor luego les digo, porque si no ahorita les voy a hacer un lío. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, aquí es en donde me quiero centrar, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, Dios reconcilia consigo al mundo, pero, digan conmigo, pero encomienda esa palabra, ese mensaje de reconciliación que debe de ser aceptado por el hombre. En Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, se los leo muy rápido, anote la cita para que en casa lo vea. Pues bien, Hechos 17, 30 y 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, es decir, de ignorancia no es de no sé, no, aquí es de ignorancia de que sé, pero lo ignoro. Ok, sé, pero no le hago caso. ¿Sí? Los tiempos de la ignorancia, pero ahora manda, digan conmigo, manda. Escuchen bien, no sugiere y no invita, manda a todos los hombres, ¿a cuántos? A todos, no nomás a los elegidos. Manda a todos los hombres en todas partes. ¿En cuántas partes? En todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento es una orden de Dios, no es una invitación. Te invito a recibir a Cristo. No es una invitación, es Dios ordena el arrepentimiento. Hay dos opciones. ¿Sí? Lo acato, lo acepto, lo abrazo, eso es aceptar, lo recibo o lo rechazo, pero no hay más sopas, hay esas dos nada más. Dice, Él ha fijado un día, es decir, va a haber un momento en que juzgará al mundo con justicia. ¿En quién está nuestra justicia? ¿En nosotros mismos o en Cristo? Por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es el hombre que Él designó para juzgar? Cristo. ¿Sí? De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de los muertos. Es que murió, sí, pero también resucitó.
Y ahorita está muy vivito, sentado a la diestra del Padre. Dice, entonces fíjense bien, eso es lo que hace el Evangelio, mis amados. Eso es lo que hace Evangelio el Evangelio. ¿Sí? Eso es llamar a todos los hombres para que acudan a Cristo, anunciando que cualquiera puede volverse a Él. Es que yo fui tremendo y yo era lo peor y yo hacía esto, ya no voy a mencionar de esas linduras, ¿no? Pero yo hacía esto y aquello, era lo peor, y etcétera, etcétera. Ok, tú puedes ir a Cristo. Él te ha reconciliado consigo mismo, pero tú tienes que arrepentirte. ¿Sí? Por eso es Evangelio. Versículos 20 y 21. Por tanto, como Él nos ha dado un mensaje, nos ha dado una palabra, Él nos ha hecho una encomienda, hemos sido hechos nuevas criaturas, hay un antes y un después, por tanto, somos embajadores de Cristo. Y mis amados, un embajador es más que un mensajero. Un embajador es un representante del Dios soberano que lo envió. Yo lo represento a Él. Como creyentes, entonces somos llamados por nuestro Rey, todos, a servir como embajadores en un mundo que se rebela contra Él. Es que yo no sé cuál es mi ministerio. Mira, de entrada eres embajador, ya tienes ministerio. Es que yo no he hecho nada y no sé qué es lo que voy a hacer. Predica el Evangelio con las razones correctas y que el amor de Cristo te sostenga. Que el amor de Cristo te impulse para predicar el Evangelio. No porque quieras llenar sillas en un lugar, sino porque esa es la orden de Cristo. Eso es lo que Él me ha hecho. Esa es mi naturaleza. Soy un enviado de Él, soy un representante. ¿Sí? Ahora, como embajador, glorificar a aquel que me envió, esa es mi tarea. Esa es mi misión. Mostrar con mi vida cómo es Dios. El manifestar el carácter de Cristo, eso es lo que hace un embajador. Yo no llego manifestándome a mí mismo, yo llego manifestando al que me envió y los intereses del que me envió. ¿Sí? En lo natural, dentro de la política, sí, dentro de la diplomacia pueden haber muchísimas razones para querer ser un embajador y algunos lo lograrán y otros no, pero toda nueva criatura, todo aquel que ha creído, ya es un embajador. ¿Estamos aquí? Entonces, dice, como si Dios rogara. Entonces, déjenme leer todo el versículo. Bueno, parte. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Miren, no se confundan con esta expresión, porque no es que Dios ruega o que Dios le está implorando al hombre que el hombre haga lo que Dios desea. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Póngame atención, esto no quiere decir, y luego utilizar, ¿verdad? Aquel versículo de Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿no? Es que Cristo está a la puerta y llama. Él te está llamando. Está lloviendo y está haciendo mucho frío. Déjalo pasar a tu corazón. Recíbelo y Él cenará contigo. Porque luego así se lo hace, ¿no? Como un ruego, yo te ruego, ándale a hacerlo, no seas así. O sea, Dios no dice que esté haciendo eso. Lo que Él está haciendo, Él establece la encomienda de anunciar. ¿Sí? La encomienda de anunciar, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. ¿Sí? Él manda a hacerlo y llama a los hombres a aceptar lo que Él les quiere dar, no les sugiere. Mira, yo te quiero dar esto porque esto es lo mejor para ti. No puedes obtener ningún bien fuera de mí. Sí puedo obtener un bien fuera de ti. Es exactamente la misma actitud de Adán y Eva al principio. Es que no vas a... No, sí puedo conocer el bien. Sí puedo conocer el bien y el mal fuera de ti. Arriésgate a conocer el bien y el mal fuera del conocimiento de Dios, fuera de lo que Dios establece, lo que es bueno y qué es malo, y vas a ver qué quemada te vas a dar, y si no te arrepientes, esa quemada va a ser eterna. El soberano Dios no ruega ni implora al hombre, mis amados. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque son figuras de lenguaje,
Por eso dice, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Está en signos de admiración. ¿Sí? O sea, ese les rogamos es, pongan atención a lo que les estamos diciendo, por favor, es por el bien de ustedes. Ahora, ¿por qué lo está haciendo de esa manera? ¿Por qué es esa urgencia? ¿Por qué es ese apremio? Sencillamente por la condición en la que uno, debido a que el amor de Cristo me apremia, debido a que el amor de Cristo me impulsa, me sostiene y yo sé lo que Él hizo por mí, por ti y por todos, es esa urgencia de que tú entiendas y le des respuesta a Dios, porque tú no estás seguro y no puedes estar seguro que el día de mañana estarás vivo. Y no puedes estar seguro si ese es el momento, el último momento que tienes, escucha bien, para voltearte a Cristo y para entregarle tu vida a Cristo. No, eso es cosa de viejitos, ya cuando crezca. ¿Quién te dice? Iba a decir quién rayos, pero no voy a decir algo así. ¿Quién te dice que vas a estar vivo al rato? ¿Quién te dice que tendrás otra oportunidad? Por eso, como leemos más adelante, dice, el día de la salvación es hoy. Es ahorita, no es mañana. Y ahorita, es ahorita, ¿verdad? Ahorita no es dentro de 2 años. Ahorita es ahorita. Entonces, debemos entender esto. Reconcíliense con Dios, ¿verdad? Como una advertencia amorosa de que Dios está extendiendo su mano para salvarles. ¿Sí? Pero que ellos deben de aceptar de esa mano el don que se les está ofreciendo, el don que se les está dando. ¿Por qué? Porque negarse a tomar ese don, a abrazar ese regalo, esa gracia, ¿sí? Lo único que va a hacer es hacerles, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, mantenerlos en un estado de continua enemistad con Dios, de eterna enemistad con Dios, consecuentemente a una condenación eterna, ¿sí? Y escuchen bien, eso no es algo que le tiene que ocurrir al hombre, porque Dios ya lo reconcilió consigo mismo. ¿Están aquí? Ya Dios ya lo reconcilió, no tiene que ir, pero es que se fue porque quiso. Porque se negó a creer, porque por las razones que sea, porque no entendió, porque no quería, porque le cae gordo que el pastor, por lo que quieran, porque no veo buenos ejemplos de mis padres, porque mis padres dicen una cosa y viven otra. Ya veremos eso en la serie que vamos a ver adelante. Sí, mis padres me dicen que sea de esta manera, pero yo los veo así. Sí, mis padres me dicen que me calme y todo, pero yo no puedo dejar nada fuera del lugar porque ya es una explosión y ya se convirtió en un problema. Hola, buenas tardes, no, días todavía. Pero es que como el mensaje va a ser bien largo, vamos a llegar a tardes. Y dicen, ay no, por favor. Sí, entonces es algo que no tiene que ocurrir, no sé si lo captan. Porque ya Dios hizo todo lo necesario para evitarlo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ya hablamos de eso. Ya eso yo espero que ya haya quedado claro. Entonces, quien pues ha sido reconciliado con Dios, ahora tiene el privilegio de decirles a otros que también pueden ser reconciliados si creen. Que Dios puso nuestros pecados sobre Cristo, el que no conoció pecado. El que nunca pecó, mi pecado se puso sobre él. Mi culpa se le acreditó a él y su justicia se me acreditó a mí. Ese intercambio ocurrió en el momento de creer. Ese intercambio ocurrió en el momento de nosotros entregarle nuestra vida al Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, no se puede ser un embajador de Cristo sin ser una nueva criatura. Yo me puedo esforzar y sí quiero echarle ganas y yo he servido y yo me acuerdo, pues yo tengo 300 años en la iglesia y yo me acuerdo que de joven yo era así, ¿no? Yo era y servía, pues ahorita ando así, quién sabe qué me pasó, pues revisa tu fe. Quizá no has nacido de nuevo, no sé, probablemente.
Porque si no hay una diferencia en un antes y un después, es decir, yo no, miren, yo trato de ser consciente y yo no espero que alguien que cree en Cristo ahorita, que ha tenido una vida, déjame decirlo así, porque no quiero poner ninguna línea para que absolutamente nadie lo agarre como un pretexto, pero que ha tenido cierta conducta y que ahorita escuchó el Evangelio y dice, Señor, pongo mi confianza en ti para el perdón de mi pecado. Yo no espero que esa persona, soy consciente, yo no espero que esa persona muestre inmediatamente, así como que, ay, ya eres cristiano, ya tienes que conducirte como, ¿verdad que no? ¿Alguien espera eso? Pues hay muchos que sí, ¿eh? Pues ya eres cristiano y mira nomás la palabra que se te salió de la boca. ¿Y ya eres cristiano? Pues sí, pero me convertí ayer. ¿Sí me explico? Tú sigues haciendo esto y dices que tienes 500 años en el Evangelio. Tú dices que fuiste a la escuela dominical con Lutero. Y yo no veo cambios. No veo esa diferencia. ¿Estamos aquí? Yo les he dicho esto, es muy normal. Yo creo que todos podemos esperar que un bebé, ¿verdad? Como los bebés que tenemos, pero un bebé, pues, bebé, ¿sí? Haya que cambiarle los pañales, ¿sí o no? Y haya que estar atendiéndolo y viéndolo si tiene calor, si tiene, porque, ¿verdad que sí? Que estar viendo y lloró por qué es y estarlo atendiendo y ya uno lo va conociendo y haces lo que tienes que hacer, lo mantienes limpio, lo alimentas, etcétera. Hay que cambiarle el pañal, así como, ay, lo estás cambiando y dices, bebé, ¿de dónde salió? Ah, igual que a todos. ¿Sí? ¿Por dónde mismo? ¿De dónde mismo? Yo no tengo problema en cambiar a un bebé. Hasta que dices, ok, yo no espero que un bebé, alguien que todavía no se puede caminar, que todavía no ubica cosas, expresar, así, pues que ya vaya al baño. Ahorita vengo, mamá, voy a hacer del cuerpo. Ay, qué maravilla, dijeron todos, ¿verdad? Pero no es así. Esa es una realidad. Hay un tiempo en donde hay que cambiarlos. Pero que ese bebé de 18 años haya que seguirlo cambiando y haya que seguirlo limpiando, algo me dice que no está bien. Algo me dice que en su organismo no está bien, o acá o en alguna parte. ¿Sí? Pero algún esfínter no está funcionando bien. ¿Me explico? Y hay que tratarlo, ese asunto. A lo mejor no desea, pero en contra de su voluntad. Ah, bueno, es porque hay algo que hay que arreglar eso. No, me estoy dando a entender, mis amados. Entonces vamos creciendo en esto. Entonces tenemos que ser conscientes de esto y que los más grandes cuidan a los más chicos. ¿Hola? ¿Sí o no? Bueno, entonces, repito, si no hay diferencia entre un antes y un después, habrá que revisar en qué se ha creído. Y la Biblia nos enseña eso en 2 Corintios 13:5, por eso dice, póngase a prueba a ver si está en la fe. Fíjese, póngase a prueba a ver si está en la fe. Examínese a sí mismo. O sea, examinarnos y ponernos, a ver, ¿en qué he creído? ¿Qué esto estoy haciendo? Mi vida la comparo contra la Biblia, mis acciones, mis motivaciones. Algo no está bien. ¿En qué puse mi fe? ¿Qué me predicaron? ¿Qué es lo que he practicado? Eso habla de examinarse y no está mal hacerlo. No, o sea, no asuma que porque tiene muchos años en la iglesia ya está todo bien, porque probablemente no, porque yo no estoy seguro qué fue lo que usted le predicaron. Por eso le estamos predicando esto, para poner una misma base para todos. ¿Estamos aquí? Entonces, examínese a sí mismo. Dice, ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? O sea, no puedes tener la seguridad de que Cristo está en ti, ¿o no? ¿Estás seguro, no? Pues es que yo hice una oración. Bueno, eso no te da seguridad. ¿Qué es lo que me da seguridad? Que Él esté en mí.
que su vida ha sido vinculada a la mía y que mi vida es de Él y que vivo para Él. Que mis afectos fueron cambiados, que ahora deseo santidad, que a veces batallo porque tengo una carnota que no les voy a decir cuántos kilos, pero ahí están. ¿Sí? Y que tengo impulsos y que tengo, eso sí, pero sí deseo santidad. ¿Cuántos desean santidad? ¿Cuántos anhelan caminar con el Señor? ¿En serio? ¿Y están caminando con el Señor o no? O nomás sí lo anhelo, pero no me alcanza el cohete ni para... Pero traigo cebado el cohete. ¿Eh? O si hay el... para que levante. Dice, a menos de que en verdad no pasen la prueba. O sea, yo me puedo examinar. Y sí pasé la prueba o no la pasé. No la pasé, ¿qué tengo que hacer? A Cristo. Él ya nos reconcilió con Él, ahora tengo que creer. Miren, mis amados, en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, ya estoy llegando al final, Juan 20, 30 y 31. Déjenme, le doy un traguito aquí a esto. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Okay? De hecho, Juan es, de los 4 evangelios, es el que menos habla de milagros. El que más habla de milagros es Marcos. Y es el más cortito. Pero él avienta una tras otra. El propósito de él ahí era mostrar señales de Cristo. Dice, pero aquí con estas son suficientes. Entonces dice Juan, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué está? Miren, solamente el Evangelio de Juan. Evidentemente esto compende todas las Escrituras, porque ahí se citan las Escrituras. Entonces, ¿para qué están las Escrituras? ¿Para qué está el Evangelio? Dice, se han escrito, ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, esto es un fiel testimonio vivo y presencial de Jesucristo. ¿Sí? De que Él vino a reconciliarnos con Él. ¿Estamos aquí? Hay un testimonio presencial, hay una serie de pruebas presenciales. Es decir, hay tantas cosas, por ejemplo, que están escritas en el Evangelio de Juan, como en el de Marcos, ¿sí? Fundamentalmente, que se pueden presentar ante un jurado como pruebas presenciales. Es decir, tú no podías haber dicho esto si no estuviste ahí. Tú pudiste haber repetido esto y con mucha precisión, como lo hace Lucas. Lucas nunca habla en primera persona como alguien presencial. Por eso él dice, yo he investigado todo esto, otros ya han escrito desde un principio las cosas, dice, son ciertísimas. ¿Sí? Yo no estuve ahí, pero yo lo investigué y corroboré esto. Y empieza a ponerlo. Pero Juan dice, yo estuve ahí. Ningún otro ningún otro de los discípulos vio cómo le clavaron una cruz. A los demás se los platicaron, yo lo vi. Ningún otro vio cómo le salió sangre y agua. Yo sí lo vi. Y aquí está. Ningún otro vio esto. Ningún otro, ¿sí? Otros sí vieron la resurrección, pero yo lo vi. Yo fui el primero que llegó a la tumba. No entré porque, pues no sé, ¿verdad? No sé por qué. Pero salimos corriendo, ¿verdad? Pedro y yo. Pero Juan llegó más rápido. ¿Saben por qué? Porque Pedro tiene primera y segunda. Y Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces llegó más rápido. Dice, pero yo llegué y evidentemente vi que no estaba ahí, pero Pedro no se detuvo, venía más lento, pero seguro, y se metió, y ahí vamos, ¿no? O sea, yo vi eso. O sea, yo luego vi cómo estaba ordenadito todo.
Vi cómo el Señor sí tendió su cama, ¿Saben que no dejó los lienzos todos revueltos? Y me levanté, ¿verdad? O sea, ya me quité, imagínense usted, 30 kilos de aloes y de mirras, que fue lo que le pusieron. 30 kilos, no menos, 30 kilos. ¿Estamos aquí? O sea, con eso fue con lo que lo envolvieron. Le pusieron 30 kilos encima. ¿Me explico? Bueno, todo eso lo dejó acomodadito. Las vendas de un lado, el sudario en otro. Todo acomodadito. Igualito que a nosotros, ¿va, hijos? Yo lo vi, es decir, esas son pruebas presenciales, ¿sí? Y dice, escuchen bien, todo esto se ha escrito para que ustedes crean y para que al creer, ¿qué pasa? Tengan vida en su nombre. Si yo no creo, no tengo la vida de Él. Punto y final. Así de sencillo. Y si yo creo y tengo la vida de Él, hay cambios porque hay cambios. Si no, revisa su fe. Entonces, negarse a creer equivale a decirle a Él que su venida, que su vida, que su nacimiento, feliz Navidad, ¿sí? Que el nacimiento virginal, que todo lo que pasó, que todo lo que se anunció, que todo lo que, sí, el nacimiento virginal, la vida impecable, la muerte en la cruz, el que su cuerpo fue despedazado, que su carne fue despedazada, ningún hueso fue roto, pero su carne fue despedazada, ¿sí? Literalmente despedazada. Que su resurrección, que su ascensión, que el envío de su Espíritu Santo, es lo que, cuando uno rechaza esto, lo que le está diciendo, mira, todo eso es inútil. O sea, para mí es completamente innecesario. Yo tengo mi propia justicia. Escuchen bien, eso Dios lo toma como algo muy personal. ¿Estamos aquí? Porque fue algo que Él no solamente tenía previsto, pero provisto desde antes de la fundación del mundo. Él tuvo cuidado de eso. Él se hizo responsable, no culpable de nosotros, responsable por nuestra culpa. Concluimos esta parte ya con la urgencia de no dejar pasar más tiempo, ¿verdad? Y darle respuesta a Dios, particularmente, pues aquellos que no le han rendido su vida a Cristo. Que revisen los que no tienen una seguridad, por la razón que sea. Capítulo 6, versículo 1. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pero ahora, dice, es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el día de la salvación. Mañana no sabemos. Es hoy. Es este momento incluso. Ese hoy, ahora, cuando dice ahora, ese pero ahora es un énfasis. Dice, es el tiempo propicio. ¿Por qué? Porque adelante no tengo la seguridad de que lo sea. ¿Estamos aquí? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? No hemos terminado, pero nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la bendición por la que tenemos tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad para cada uno de nosotros. Te damos las gracias. Bendecimos tu nombre. Y Señor, yo quiero suplicarte en este momento que tú traigas una influencia bien tremenda a cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo, una influencia en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, que podamos pensar con claridad y que tú nos dejes ver cuál es nuestro estado real delante de ti. ¿Cuál es nuestro estado real delante de ti? ¿Cómo nos ves tú? Tú que nos has reconciliado contigo mismo, ¿te hemos dado respuesta ya de tal manera que somos amigos o seguimos en enemistad aún a pesar de cuando tú ya has hecho todo para ya no ser enemigos? Yo te suplico que inclines el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor, hacia ti. Y si hay entre nosotros quienes
quienes siguen en enemistad, atráelos a ti, Señor, y hazles ver, muéstrales el Evangelio, muéstrales la gloria tuya, Señor, que refleja el Evangelio. A los que sabemos que somos tuyos, déjanos saber y pon en nuestro corazón la valiosísima y certera palabra, que somos embajadores tuyos, que estamos para representarte a ti y manifestar y mostrar tu carácter y cómo eres tú a través de nuestras vidas. Y si hubiera quienes, Señor, en medio de nosotros, pues están dudando si son hijos tuyos, hijas tuyas o no, porque a lo mejor su conducta por algún tiempo se apartaron y te hicieron a un lado, te ignoraron, pero pasan el examen, Señor. Afírmalos, y si no, que puedan recurrir a ti y decirte: sálvame, Dios de mi salvación. Hoy es el día propicio. Te damos gracias, Señor, porque estos sabemos que son propósitos tuyos, estos son propósitos de vida y no propósitos de año nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.